Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Rodríguez. Soy licenciada en Literatura Dramática y Teatro. Tengo un diplomado como constructora de paz y vamos a comenzar a analizar nuestra frase del día de hoy, que es la siguiente. El psicópata y la terapia. Un individuo con personalidad psicopática se siente perfecto, por lo que jamás reconoce un error. Además, al carecer de empatía, no le afecta el sufrimiento ajeno. Entonces, no acudirá a terapia a menos que tenga una intención oculta. ¿Qué podría obtener con eso? Primero, conseguir convencer a los demás de que su promesa de cambio es sincera para así poder manejarlos después. Segundo, manipular al propio terapeuta convenciéndolo de que es la otra persona quien es inestable y tiene el verdadero problema. Si lo consigue, su ego se engrandece, pues nadie consiguió detectar su plan real debido a su supuesta superioridad intelectual. Hemos de entender que la gran ventaja de un psicópata integrado es el desconocimiento acerca de la existencia de la maldad en el mundo. Yo el día de hoy voy a hablar a partir de mi propia experiencia con los psicópatas integrados, porque si no me equivoco, por lo menos creo que en mi vida he conocido a 4. Y uno de ellos lamentablemente fue un novio que yo tuve, con el que afortunadamente duré poco tiempo, porque si bien yo no me di cuenta de que era un psicópata, sí noté en él comportamientos tóxicos, dañinos, y afortunadamente me pude alejar de él antes de que saliera yo más dañada. Y bueno, ¿qué es un psicópata? Todos tenemos la idea de un psicópata, o se nos viene la imagen cuando escuchamos la palabra psicópata de un asesino serial con cara malvada. Estos seres, estos personajes que vemos en las películas de Hollywood, a veces en algunas telenovelas, en programas o en novelas. Pero desafortunadamente es una realidad. Estos seres son una realidad y existen, y no tenemos la idea de cuántos hay alrededor nuestro. Porque si bien es cierto que hay una mínima parte de psicópatas que son asesinos seriales, que cometen actos delictivos, que están en la cárcel, la gran mayoría de los psicópatas no son así. Se les llama psicópatas integrados porque supuestamente están integrados en la sociedad. Muchos de ellos jamás cometen actos delictivos, nunca asesinan, ni siquiera golpean a una persona, y su forma de actuar es distinta. Estos psicópatas integrados conviven diariamente con nosotros, y probablemente la gran mayoría de nosotros nos hemos topado alguna vez con ellos en el trabajo, en relaciones de pareja, en familia incluso, en la calle y demás. Estos psicópatas integrados son distintos a la mayoría de las personas. Incluso algunos aventurados se han atrevido a sugerir que los psicópatas no pertenecen al género humano, pero bueno, ya nos estamos yendo muy lejos y no tenemos seguridad y certeza sobre esto. Pero lo que sí es una certeza es que estos seres, estos psicópatas, sí son muy distintos de la mayoría de los seres humanos. Hay distintas teorías, bueno, hay básicamente 2 teorías de por qué alguien es un psicópata. Una de ellas es que ellos ya nacen así. Su constitución cerebral es distinta a la de todos nosotros. No voy a ahondar en el tema porque no soy experta, pero su cerebro tiene una constitución distinta a la de los seres humanos, que tenemos empatía y sentimientos, porque cabe decir que los psicópatas no tienen empatía hacia los otros seres humanos y no tienen sentimientos, no tienen sensibilidad, no tienen la capacidad de amar, de entristecerse, de sentir compasión por otro ser humano. No me acuerdo exactamente qué pasa en el cerebro de estas personas, pero la diferencia que tienen ellos en su cerebro
no permite que tengan neuronas espejo como las tenemos los demás seres humanos. ¿Y cuál es la función de estas neuronas espejo? Es poder reflejarnos en otro ser humano. Un ejemplo, cuando tú vas en la calle y ves cómo están golpeando a un niño pequeño, o ves a un indigente, o ves a alguien que está llorando, inmediatamente tú sientes compasión por esa persona, a veces intervienes, a veces no, pero sientes el dolor de esa persona. Por eso cuando escuchamos en los noticieros alguna desgracia que le sucedió a alguna comunidad, a algún ser humano, cuando tenemos una relación de pareja y nos entristecemos por lo que le está pasando a nuestra pareja, a nuestro hermano, a nuestra madre, vaya, sentimos el dolor de la otra persona debido a estas neuronas espejo, porque somos capaces de identificarnos con el otro. Y bueno, esta capacidad no la tienen los psicópatas de entrada. Por eso ellos carecen de esta empatía y no se conmueven ante el dolor humano. Por eso son capaces de pasar sobre cualquier persona, sobre cualquier situación, con tal de conseguir lo que ellos desean. Y bueno, esta es una teoría acerca de por qué alguien es un psicópata. Es porque su constitución cerebral es distinta, no tienen neuronas espejo y no tienen la capacidad de poder conmoverse ante el dolor ajeno, de sentir empatía y sentir amor hacia otro ser humano. Otra postura de por qué alguien puede ser un psicópata es porque fue una persona que sufrió un trauma grande cuando era niño, y esto hizo que se insensibilizara, crearon una especie como de barrera, bloquearon toda su capacidad de sentimiento, de sentir amor, de sentir empatía, y por eso se vuelven psicópatas. Probablemente nacieron como todos nosotros, seres humanos con capacidad de empatizar, de sentir, de amar, pero algo muy fuerte en su infancia les sucedió. Fueron víctimas de una violencia reiterada y extrema por parte de sus padres o de otra persona. Al ser víctimas de esta violencia insistente una tras otra, su cerebro se bloquea y llega un momento en el que ya no son capaces de sentir y ya no son capaces de empatizar y amar con otra persona. Entonces, ¿qué es lo que sienten los psicópatas? ¿O qué es lo que piensan los psicópatas? Estas personas, estos seres, solamente supuestamente son capaces de sentir envidia y odio o ira. Solamente sienten un profundo rencor, rabia, se enojan y se encienden fácilmente, y sienten mucha envidia de los demás seres humanos por no poder ellos sentir esa capacidad de amor, por no poderse asombrar ante las bellezas del mundo, por no poder sentir, vaya. Los psicópatas se aburren muy fácilmente porque no tienen sentimientos, no tienen emociones. Su vida es plana, y solamente, como les comento, sienten esta ira, esta rabia, este resentimiento y esta envidia. Al ellos sentir estos sentimientos hacia los demás seres humanos, su único objetivo en la vida es ponerse encima de todos, llegar a sus objetivos, ya sea de poder económico, de poder político. Ellos buscan mucho escalar el estatus social y económico, les gusta llegar a la cima y ser alabados por el resto de las personas. Por eso muchos psicópatas se colocan en puestos políticos, en puestos religiosos, son maestros, son actores, son figuras públicas, porque les encanta la admiración de los demás. Les gusta sentir que todos los demás admiran, que todos los demás lo admiran y que ellos tienen el poder sobre todas las demás personas. Eso los hace sentir importantes y enaltece su ego, porque lo que sí tienen los psicópatas es un ego y un narcisismo enorme. Ellos se sienten el centro del mundo, ellos ven al resto de los demás seres humanos como inferiores,
como débiles y como poca cosa. Ellos se sienten algo así como una especie de semidioses superiores a todos nosotros. Entonces, por eso su único objetivo es ese, que todos los demás los admiremos, que todos los demás estemos a sus pies y que ellos puedan aplastarnos fácilmente y estar por encima de todos nosotros. A partir de mi experiencia, yo pude ver un poco más de cerca cómo son estas personalidades. No sé si me equivoco, pero creo que el primer psicópata que yo conocí fue un maestro que tuve en la carrera cuando yo estudiaba teatro. Era maestro de dirección. Yo era joven y yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero él desde que empezó el curso, la gran mayoría éramos mujeres, solamente creo que había 2 alumnos que eran hombres, pero nos trataba muy mal, pero su trato era muy sutil porque no nos insultaba, no nos gritaba, solamente buscaba a cada momento hacernos sentir mal e inútiles. Cada trabajo que tú le presentabas lo criticaba tajantemente, pero no de una manera objetiva ni con el ánimo de querer ayudarte. Su crítica era destructiva. No sé cómo lo hacía con sus palabras, pero lograba hacerte sentir que eras la persona más estúpida del mundo. Y como la mayoría éramos mujeres, no se cansaba de repetirnos frases como todas las mujeres son unas idiotas, no saben pensar, se van a quedar embarazadas, las va a embarazar cualquier inútil porque todas son unas pendejas, perdón por la grosería. Y era un misógino. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando, pero yo me sentía muy mal en esa clase hasta que un día me le rebelé, pero me le rebelé con mucha rabia, con mucho coraje, llorando. Él se mantuvo con total calma y me puso en evidencia y le dijo a las demás alumnas, ¿se dan cuenta de quién es la que está mal aquí? Yo estoy tranquilo, yo estoy sereno y miren cómo está su compañera, no puede controlar sus emociones. Yo me salí azotando la puerta de esa clase, pero yo en ese momento no sabía qué era lo que pasaba y llegué a dudar de mí misma. Pensaba que probablemente yo tenía algún problema y que yo era la que estaba mal. Bueno, después, aparte, todas las chicas se pusieron en mi contra, yo no regresé más a la clase. Después me enteré, porque yo ya me salí de esa clase, que todas se cansaron de él y fueron a reportarlo a la dirección de la universidad. No creo que lo hayan corrido, porque después yo lo seguía viendo. Bueno, esa fue mi primera experiencia con un psicópata. Mi segunda experiencia fue con un supuesto maestro de actuación. Igual, era una persona que cada trabajo que tú le presentabas buscaba denigrarte, buscaba criticarte. Nada más que yo ahí ya tenía un poquito más de colmillo y a la tercera clase me salí de ahí diciéndole primero un poco de sus verdades, pero yo me daba cuenta cómo destruía a las personas emocionalmente hablando. Recuerdo que en esta clase había 3 chicos hombres y yo era la única mujer. Los pasaba al frente y les decía una serie de cosas hasta que los hacía llorar. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Su teoría, su supuesta teoría de él era que era muy enérgico, muy duro para que nosotros aprendiéramos a actuar. Pero si tú te dejas manipular, te das cuenta de que eso no es cierto. No estábamos aprendiendo nada de actuación, solamente estaba buscando hacernos sentir mal en cada clase. Bueno, esa fue mi segunda experiencia con un psicópata. Mi tercera experiencia, no, más bien esa fue la segunda. Sí, esa fue la segunda, fue la que me salté de este novio que yo tuve. Igual, era una persona muy seductora porque los psicópatas son personas muy seductoras, muy carismáticas a simple vista. Ya cuando las vas conociendo más te das cuenta de que no es así. Pero este novio que yo tuve, con el que duré poco, era muy encantador y muy detallista. Me traía flores a la casa, me traía serenata, me daba regalos caros, me hacía sentir como una princesa para después hacerme una escena de celos, buscar manipularme.
me traía un regalo costoso y después quería que yo se lo recompensara con otro regalo o con favores que él quería pedirme. Hacía cosas muy extrañas. Por ejemplo, obviamente yo lo tenía agregado en mi Facebook porque era mi novio. Escribí en mi muro palabras muy bonitas como gracias por haberme aceptado en tu vida y demás, y después él mismo borraba esa publicación, me hablaba por teléfono enojadísimo, acusándome de que yo había borrado su publicación porque seguramente estaba con otros hombres y no quería que los demás se dieran cuenta de que yo tenía una relación de noviazgo con él. Y así me traía esta persona. Estar con él era estar como en una especie de montaña rusa. Te subía hasta lo alto para después dejarte caer, te hacía sentir como una princesa, como una diosa, para después dejarte caer tratándote mal, manipulándote, haciéndote una escena de celos, haciéndote sentir que tú eres mala, que tú eres culpable de algo que no habías cometido. Incluso yo en algunas ocasiones hasta llegué a dudar de mi propia percepción, porque son tan manipuladores y tan seguros de lo que están diciendo que te hacen dudar de ti misma. Y fue a partir de esta experiencia, cuando yo termino con este hombre, con este psicópata, que yo empiezo a investigar sobre este tema de los psicópatas. Y la última experiencia que tuve ya hace poco, hace aproximadamente 2 años, fue con una directora de teatro, con una mujer, porque también hay mujeres psicópatas. Y esta mujer, igual muy parecida a las otras personas, estábamos en una obra de teatro muy bonita, muy interesante sobre feminicidios, y tú no puedes entender cómo una persona tan manipuladora, tan psicópata, puede estarse vendiendo como una defensora de los derechos de las mujeres. Esta mujer en los ensayos metía cizaña, hablaba de todos los actores de uno contra el otro. Recuerdo que una vez me dijo, ven Jacqueline, quiero hablar contigo a solas, y me empezó a hablar de otra compañera de la compañía, de otra actriz, diciéndome que ella hablaba mal de mí, que decía que yo daba unas pésimas entrevistas y demás. Vaya, nos ponía a unos contra otros. Habíamos dado funciones de teatro muy bonitas donde éramos muy aplaudidos, la gente nos felicitaba. Y vaya, pues tú dirías que ella se tenía que sentir orgullosa y feliz porque ella era la directora de la obra. Pero cada que teníamos nosotros algún éxito, nos hablaba y nos decía que la función había estado pésima, que nos faltaba muchísimo, que nos faltaba muchísimo en la actuación, nos bajaba los ánimos, y no sé cómo le hacía que en nuestra siguiente función nosotros ya no rendíamos igual. La compañía no crecía. Y bueno, es que hablar de este tema para mí es tan complicado, tan inexplicable, porque verdaderamente, aun cuando yo he investigado sobre este tipo de seres, he escuchado videos, he leído libros, me cuesta aún mucho trabajo comprender por qué se portan así, por qué se portan de esta manera, cuál es su objetivo. Y lo que he investigado es que, como les comento, primero buscan el poder, buscan sobresalir antes que los demás, buscan estar arriba para que los demás los alaben. Pero otro de sus objetivos, que es verdaderamente escalofriante, es que este tipo de personas buscan destruir a los demás por el simple placer de hacerlo. Por puro disfrute, por pura diversión, como un niño que está jugando, o como el gatito que está jugando con el ratón antes de comérselo. Así son los psicópatas. Y ustedes pensarán que estoy loca al hablar de estos temas, pero verdaderamente es escalofriante, y verdaderamente hay personas con este grado de maldad en el mundo y que verdaderamente solo lo que quieren es destruirte. Como les comenté al principio, no asesinarte, no matarte físicamente, pero lo que buscan estas personas es destruir tu alma, tu psique, tu personalidad. Ellos, al no poder sentir lo que nosotros sentimos, nuestra humanidad, como les comento, ellos tienen una gran envidia de nosotros.
Entonces lo que buscan estas personas es hacernos sentir mal, destruirnos, que nosotros compartamos su grado de insatisfacción y de vacío. Y cuando ellos provocan caos a su alrededor, cuando provocan desorden, cuando provocan que los demás seres humanos nos sintamos mal, ellos lo disfrutan muchísimo, se sienten mucho mejor. Para ellos es una especie de diversión. Ya no se diga en las relaciones de pareja o en los núcleos familiares donde hay psicópatas, porque verdaderamente si tú convives diariamente con un psicópata, terminas emocionalmente destruido. Incluso hay personas que llegan a cometer suicidio al vivir continuamente con este tipo de personas, porque literalmente las enloquecen, las hacen sentir mal, las destruyen psicológica y emocionalmente. Y este tipo de temas son temas que casi nadie habla, son temas, no podría decir tabús, pero son temas como increíbles, son temas casi como prohibidos, pero verdaderamente creo que la gran mayoría de nosotros hemos convivido, aunque sea en el trabajo, en la escuela y demás, con algún psicópata. Ya no se diga los que hemos tenido alguna relación de pareja con un psicópata, o algún amigo psicópata o algún familiar psicópata, porque los que me escuchen y que hayan pasado por estas vivencias saben de lo que estoy hablando, pero convivir con estos seres es devastador, te hacen sentir mal, hacen sentir que algo muy malo está pasando en tu vida con su simple energía, con su forma de actuar. Ellos son depredadores. Son como estos depredadores que viven en el bosque, en la selva y que están buscando cazar. Ellos están buscando cazarnos. Ellos cazan nuestra energía, nuestra alma para poder sobrevivir. Son una especie de vampiros energéticos y son muy peligrosos porque nunca los vas a poder acusar de algún crimen o de algún error porque no tienes pruebas, no tienes evidencias. Como les comento, a veces incluso puedes pensar que lo que estás viviendo es tu imaginación, porque lo hacen de una manera tan sutil, en apariencia tan tranquila, que verdaderamente incluso pueden poner a muchas personas en tu contra, porque la gran mayoría les van a creer a ellos, porque son excelentes actores. Ellos pueden llorar a la perfección, pueden mostrar amor, pueden mostrar sentimientos cuando no los están sintiendo, solamente es la fachada y solamente están actuando. Entonces, como dice la frase, este tipo de seres a veces también van a buscar supuestamente ir al psicólogo. Por ejemplo, las personas que los tienen de parejas y que están muy mal en la relación les piden que por favor vayan al psicólogo para que sean ayudados. Estos psicópatas supuestamente van al psicólogo, manipulan al psicólogo, ponen al psicólogo en contra tuya y a las demás personas para que todos piensen que el que está loco eres tú. Ese es su grado de maldad. Cuando lo logran se sienten invencibles, se sienten con un gran triunfo y se dan cuenta de que pueden manejar a todos los seres humanos a la perfección. Y como dice esta frase al final, su mayor ventaja es que la gran mayoría de nosotros no sabemos que existen. Al no saber nosotros que existe esta maldad tan grande en el mundo, somos presa fáciles de ellos, porque la gran mayoría de seres humanos somos en general buenas personas y no podemos comprender cómo alguien puede llegar a tu vida y querer destruirla de esa forma, de esa manera. Ese es su gran poder. Al no saber nosotros que existe este grado de maldad, que existen este tipo de seres, ellos tienen toda una gran ventaja. Y no nos vayamos lejos, vamos a hablar de psicópatas famosos, Hitler, Mussolini, estos sacerdotes que son pedófilos, estos líderes de sectas, religiones que se aprovechan de mujeres, que las violan, que roban a las familias. Todos ellos son psicópatas y saben que tienen el poder porque la gente es inocente, porque la gente es ingenua y ponen su vida en sus manos. Entonces, en la historia,
las noticias vemos diariamente psicópatas, pero nada más que no los mencionamos como tal, pero son estas personas que están en altos cargos de poder y que manipulan incluso a masas. Son los que llevan a que se cometan guerras, genocidios, torturas, y después salen diciendo que nosotros los seres humanos somos los que somos perversos, los que somos malos, cuando son ellos los principales perpetradores de muchas de las desgracias que suceden en el planeta Tierra. Entonces, aguas. Yo no digo que vayas por el mundo con tu escudo permanente, pero sí tienes que estar alerta siempre cuando en tu entorno hay algo que no checa, cuando sientes que estás con una persona que te manipula, que te maneja, que te hace sentir mal, pero que tú no estás seguro porque no es una persona descaradamente violenta. Pero aguas, ponte alerta ante este tipo de actitudes y sobre todo hazle caso a tu intuición. Cuando estés en una relación de pareja, en un grupo, en un trabajo, con un maestro que te haga sentir mal, que los haga sentir mal a todos, aguas, tienes que estar bien alerta. No te dejes manipular. Si es posible, aléjate de ese tipo de personas, pero si no puedes por alguna cuestión, trata de estar siempre bien alerta para que no te dejes manipular y no caigas en sus trampas. Entonces, este es mi mensaje del día de hoy. Es una advertencia contra los psicópatas que existen en el mundo. Sí existen, no están solamente en las películas de Hollywood, en las novelas, existen en la vida real y esperemos que nunca en tu vida vayas a tener que convivir con uno de ellos, porque probablemente ya has conocido a uno o a varios, a lo mejor nada más de pasada, a lo mejor has tenido algún maestro de este tipo, algún jefe de trabajo, alguna relación de pareja, algún amigo y tú no sabías qué era lo que estaba pasando. Pero si tú los cachas, aléjate y ojalá que nunca en tu vida tengas que convivir con un psicópata, pero mi advertencia es que estés siempre alerta. Y bueno, pues me despido por el día de hoy y vuelvo a mencionar la frase para terminar. El psicópata y la terapia. Un individuo con personalidad psicopática se siente perfecto, por lo que jamás reconoce un error. Además, al carecer de empatía, no le afecta el sufrimiento ajeno. Entonces, no acudirá a terapia a menos que tenga una intención oculta. ¿Qué podría obtener con eso? Primero, conseguir convencer a los demás de que su promesa de cambio es sincera para así poder manejarlos después. Segundo, manipular al propio terapeuta convenciéndolo de que es la otra persona quien es inestable y tiene el verdadero problema. Si lo consigue, su ego se engrandece, pues nadie consiguió detectar su plan real debido a su supuesta superioridad intelectual. Hemos de entender que la gran ventaja de una psicópata integrado o integrada es el desconocimiento acerca de la existencia de la maldad en el mundo. Y bueno, pues les agradezco por haberme escuchado el día de hoy. Les pido que se suscriban a mi canal, denle like, denme sus comentarios en la parte de abajo si necesitan consejos sobre su vida personal, sobre sus relaciones de pareja. Yo estaré comentando la respuesta en el próximo video. Si quieren sugerirme también alguna frase para analizar, algún meme, con gusto, yo lo estaré haciendo en los próximos videos. Muchas gracias por haberme escuchado y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.